Tal buen día, hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la lección número 4 y estamos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Eh, Jesús está hablando acerca de la necesidad de orar sin cesar. Y nos dice específicamente en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que la relación que tiene esto directamente con la oración es clave, ¿no? O sea, obviamente está hablando de una viuda que iba frente a la casa de este juez y le pedía que le hiciera justicia, pero en realidad lo está relacionando directamente con nosotros y con Dios y con la oración. O sea, con no desmayar frente a nuestra necesidad, frente a aquello que estamos poniendo delante de Dios en oración, ¿no? La Biblia habla claramente, tenemos un pasaje en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios. Fíjese qué hermoso ese versículo, pero dice claramente: Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea que la realidad es que hay un anhelo, hay una necesidad profunda del hombre por la oración, y esto es real, pero lo que pasa es que a veces cuesta la perseverancia en la oración, ¿no? Cuesta mantenernos en la oración. Entonces, acá lo que dice justamente que esta mujer perseveraba e insistía, e insistía, e insistía. Dice: y el juez injusto dijo: bueno, para que no me moleste más, voy a darle lo que me pide. Y luego Jesús dice: ¿se tardará entonces Dios en hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, ¿acaso Dios no es mucho más que un juez injusto? ¿Acaso Él no nos va a escuchar claramente cuando le estamos pidiendo y no nos va a responder? Entonces, la necesidad de orar siempre es una particularidad de este pasaje que nos habla claramente de esto que también la Biblia llama el orar sin cesar, que no tiene que ver con estar encerrado en un lugar y estar de rodilla todo el santo día. No está diciendo eso, sino que más bien habla de lo que es el espíritu de oración. El espíritu de oración tiene que ver con una disposición del corazón a estar permanentemente en contacto con Dios. Uno está trabajando y está pensando y hablando con Él. Uno está caminando por la calle y está hablando con Él. O sea, una constante en esa vivencia espiritual, en esa relación constante, sabiendo que es como si estuvieras caminando con un amigo o con un familiar. O sea, no estás nunca solo, no estás nunca sola. Siempre está Dios presente a tu lado. Entonces uno tiene que ir en su pensamiento, cada cosa que va de alguna manera analizando o pensando en hacer o dejar de hacer, pensarlo con Él, pensarlo junto a Él. Eso es a lo que llamamos el espíritu de oración. O sea, una constante de estar en presencia de Dios, saber que estoy en presencia de Dios todo el tiempo y de esa manera vivir mi relación en la oración, ¿no? Y la oración efectiva es constante. Y acá lo dice claramente este pasaje. La oración efectiva es constante. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces con la oración?
que implica que estemos totalmente atentos a ella, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, cuando nos vamos a dedicar a orar, ¿no? Estoy hablando de cuando nos dedicamos un tiempo a la oración, tenemos que disponer nuestro cuerpo, tenemos que disponer nuestro espíritu y tenemos que disponer nuestro entendimiento. O sea, tenemos que poner todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, en disposición a la oración. Y esto es lo que hace a veces que mucha gente no persevere en la oración, porque como que no tiene el tiempo o no tiene la cabeza libre de los problemas como para poder pensar en lo que tiene que orar, o tal vez espiritualmente la persona está afectada, está atada espiritualmente o lo que fuere, y eso no le permite estar en oración. Entonces, disponer todo nuestro ser es muy importante para lo que son los tiempos de oración. Otra cosa es lo que yo estaba hablando antes, ¿no? Lo que es ese espíritu de oración que tiene que ver con estar todo el día conectado con Él. Obviamente que ahí no podemos disponer todo, porque vamos y venimos y hacemos, pero para los momentos de oración, para los momentos específicos en que vamos a estar clamando al Padre por alguna cuestión en particular, bueno, allí es donde tenemos que disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso a veces se complica, por eso a veces se hace un poco difícil. También otro concepto importante en la oración es el no desmayar, o sea, el no decir, bueno, ¿y para qué? Y bueno, y al final, ¿para qué oro? Y al final, si Dios no me responde o Dios no me escucha, es ese desmayar de la fe, ¿no? Cuando no recibimos respuesta inmediata. Lo que tenemos que ser conscientes es que Dios escucha. Y eso no quiere decir que la respuesta va a ser inmediata, y no quiere decir tampoco que la respuesta va a ser exactamente lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos. Dios escucha. Ahora, muchas veces hay oraciones que necesitan un proceso, que algo suceda para que esa oración sea respondida. El proceso puede estar en nosotros o en las circunstancias que nos rodean o en alguna persona que nos rodea. Entonces la oración muchas veces no puede ser respondida instantáneamente. Hoy vivimos en el mundo de la comida rápida y vivimos en el mundo donde queremos que todas las respuestas sean allá y ahora. Hay gente que si está en la cola del supermercado y demora más de 2 minutos se empieza a poner nervioso y se empieza a molestar porque no quiere perder el tiempo. Con Dios no es así. Con Dios nunca perdemos el tiempo y el que responde es Él. Y nosotros debemos ser pacientes. Por eso debemos aprender a esperar en Él y no desmayar. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Entonces, ser conscientes de que muchas veces las oraciones, las respuestas tardan en llegar, y por eso debemos seguir siendo perseverantes y no dudar, y no que esto no afecte nuestra fe si la oración no está siendo respondida instantáneamente como tal vez quisiéramos que fuera, ¿no? Bien. Luego también otros detalles para tener en cuenta es justamente el no desanimarnos y en esto de perseverar, ¿no es así? Entonces, analicemos alguna cosita más de la parábola. El juez era un hombre impío, o sea, era un hombre que no era un creyente, no era un hombre de Dios. Y sin embargo, al final respondió a la solicitud de la mujer, o sea, estuvo dispuesta. Y la única razón, la que respondió, es porque ella no dejaba de molestarlo. Tenemos que señalar que siendo un juez judío, porque los conflictos en el mundo judío fueron llevados siempre a los ancianos, este fue uno de los magistrados nombrados y pagados, ya sea por Herodes o por los romanos. O sea que no estamos hablando de un anciano judío, sino que estamos hablando de un juez pago. O sea, un hombre que no era un anciano de Israel, hombres expertos en la oración y hombres que saben responder a las necesidades de su pueblo, ¿no? Dice que cuando se quejó la mujer se agotó. Y es como que no quiso saber más nada, dijo, bueno, basta, le voy a responder porque me agotó, me tiene cansado con su pedido. Y bueno, es interesante analizar lo que le pasa a este hombre frente a esa situación, ¿no? Y dice que aunque ni temo a Dios, dice el juez, y aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote, como decíamos recién, ¿no? El juez injusto solo de mala gana respondió a la solicitud de la mujer. Jesús no dio esta parábola para decir que Dios era como el juez injusto. O sea, no es que está comparándolo a Dios con el juez injusto, sino que está diciendo, justamente, si un juez injusto va a responder, aunque sea por hastío, por cansancio, cuánto más vuestro Padre, que los ama y que les importa lo que les pasa y que es un juez justo, no va a responderles a ustedes sus oraciones. O sea, ¿por qué a veces dudan? ¿Por qué a veces temen de que la fe que han puesto en sus oraciones no sea escuchada? Justamente no, todo lo contrario, Dios sí es un juez justo, Dios sí es un juez que escucha y es un juez que responde a nuestros pedidos. Así que bueno, seguimos un poquito más con lo que pasa en este pasaje. Dice después Jesús, justamente hablando de esto que estamos diciendo, ¿no? Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe sobre la tierra? O sea, como diciendo, ¿van a seguir creyendo? Cuando yo regrese, está diciendo Jesús, ¿ustedes van a seguir creyendo? ¿Realmente van a seguir esperando en Dios? ¿Van a seguir pidiéndole a Dios? ¿O cuando yo vuelva no voy a encontrar fe? Eso es lo que se está preguntando Jesús y nos está preguntando también a nosotros, ¿no? Y nada, entender que Dios es un juez justo y que Él quiere hacer justicia a sus hijos. Dios nos ama y Él quiere nuestro bien. Él nunca va a obrar nada para nuestro mal, sino que justamente las cosas que hayan sido para nuestro mal, Él las va a transformar para nuestro bien. Por eso la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. O sea, está diciendo, no importa si algo parece que se dio para mal, Dios lo puede transformar para bien. Aún las cosas en las que creamos que hemos sido maldecidos, que hemos sido afectados por otros, dañados, lo que fuere, el Señor lo puede revertir todo para nuestro bien. Así que en eso debe estar fundamentada nuestra seguridad, nuestra confianza. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza, hablamos de seguridad en Dios. Eso tiene que ver directamente con nuestra fe. Bien. Bárbaro. Y vamos a seguir con el texto. Vamos a ir a Lucas 18:9, del 9 al 14, y dice que es la parábola del fariseo y del publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Miren qué texto tan fuerte, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta situación de que aquellos que confían en sí mismos, este fariseo, que no era otra cosa más que un judío consagrado, un estudioso de la ley, dentro de lo que era la rama de los fariseos, y al otro se lo nombra como un publicano, como si fuera una persona, ¿no?, del vulgo, una persona que no está relacionada con las cosas espirituales. Y sin embargo, delante de la presencia de Dios, uno se jactaba de lo que hacía, se jactaba de sus oraciones y también menospreciaba a los demás. Entonces, qué fuerte es esto de decir el yo en primer lugar delante de la presencia de Dios. Esto es un grave error, un grave error. Nosotros no podemos jactarnos de nada delante de Él. Mirá, Señor, porque yo ayuno, mirá, Señor, porque yo oro, mirá, Señor, porque yo hago, y mirá que los otros no, entonces escúchame a mí. O sea,
Nada más lejos del corazón de Dios que eso, ¿no? Nada más lejos del corazón de Dios que eso. Cuando la persona se enaltece, Dios la humilla, y cuando la persona se humilla, Dios la exalta, ¿no? Esa es la realidad que la palabra nos enseña. Entonces este fariseo, que teóricamente era un hombre conocedor de las cosas de la ley, conocedor de las cuestiones de la fe, se ponderaba a sí mismo delante de Dios, ¿no? Y menospreciaba a los demás delante del rostro de Dios. Y esto es algo de lo que debemos tener cuidado, porque muchas veces yo sé que trabajamos para crecer, para consagrarnos, para ser mañana personas que sirven a Dios, y eso está buenísimo. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo estos estudios también para aprender más, para crecer, para consagrarse más a Dios. Y está buenísimo que sea así. Pero que eso mañana no implique el hecho de decir, no, porque yo estudié, no, porque yo me ocupé, yo me preparé, y sin embargo los demás no. Entonces Dios, vos mirame a mí y fíjate lo que yo hice. No, no es así. En primer lugar, no es la manera de presentarse delante de Dios, porque en realidad nada de lo que hayamos hecho nos puede llevar a una apreciación mayor delante de los ojos de Dios, que no sea nuestro corazón rendido a sus pies. Eso es lo que a Dios le importa y le interesa, un corazón y un amor rendido delante de Él. Entonces, más allá de todo lo que hayas hecho para crecer espiritualmente. Y por otro lado, mucho menos si menospreciamos a los que están a nuestro lado, si menospreciamos a los demás. Entonces, nada de esto va a agradar el corazón del Padre, y no agradó el corazón de Dios lo que hizo este fariseo. Por eso dice que, sin embargo, el otro, como es el publicano, dice que se fue a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, ¿no? Entonces, qué fuerte es esto. Vamos a ver algunos de los detalles. Dice, en aquellos días muchos judíos ayunaban en el segundo y quinto día de cada semana, porque creían que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley en el quinto día de la semana, y que descendió con la ley en el segundo día de la semana. Los que quisieron ganar mérito especial ayunaban también los lunes y jueves. Esto de destacar que estos fueron los días de mercado cuando Jerusalén estaba lleno de gente del campo. Los que ayunaban, sus rostros se blanqueaban y aparecían con la ropa desarreglada, y en esos días se dio su piedad a la mayor audiencia posible. O sea, en realidad lo hacían no por mérito delante de Dios, sino por ser visto por los hombres, ¿no? Blanqueaban su rostro y era como que, y su ropa estaba desarreglada, y esto mostraba como que ellos estaban de ayuno, ¿no? Y nada más lejos del corazón del Padre que querer mostrarle a los demás: yo estoy de ayuno o yo estoy de oración, ¿no? Es lo mismo que la persona cuando está ayunando y lo cuenta. No hace falta que lo cuentes, no hace falta que digas que estás ayunando. Vos podés estar ayunando muchos días y sin embargo no es necesario que lo digas, porque el que lo ve es el Padre. El que lo ve es el Padre. Entonces, esto de alguna manera querer mostrarse delante de Dios, ¿no? Para que Dios nos valore más, es un error, es un grave error. Y claro, y fíjense, dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Miren el temor reverente que éste tenía, cómo se sentía frente a Dios y cómo se sabía pecador, ¿no? Y cómo él mismo decía, no, yo no puedo ni mirar al cielo. Y decía, Señor, por favor, perdóname mis pecados, ¿no? Miren qué actitud tan diferente, ¿eh? Aunque no sabemos qué clase de hombre era, porque por ahí era un hombre bueno, por ahí era un hombre devoto, por ahí era un hombre que oraba con asiduidad, y sin embargo la manera y la actitud que él tenía era esta, ¿no? Y dice, sé propicio de mí que soy pecador, ¿eh? El fariseo confiaba en su propio poder y actos delante de Dios, pero el recaudador de impuestos, este publicano, se basaba en la misericordia y en la compasión de Dios, y reconoció que era un pecador que necesitaba la misericordia de Dios, ¿eh? Entonces,
También podemos imaginar al fariseo hablando con palabras elocuentes, hablando como... ¿Vieron? Hay iglesias que tienen esta característica de que las personas se paran a orar en los cultos, ¿no? Yo he participado de varias reuniones de ese tipo. Y pareciera como que el lenguaje tiene que ser el lenguaje más evangélico y más bíblico posible para que se vea que mi oración es buena, ¿no? Que mi oración es como a Dios le agrada. Y seguramente que el fariseo hacía lo mismo. Seguramente que las palabras que usaba eran no palabras muy bíblicas, muy religiosas, para que de esa manera Dios supiera que él era un conocedor de las cosas de Dios. Pero sin embargo, no era la manera en que él orara ni la elocuencia que tuviera para las palabras, sino más bien dónde estaba o dónde no estaba su corazón. Dios no quiso oír ese tipo de palabras, y sin embargo el publicano lo que hacía era golpear su pecho, ¿no? Golpear su pecho. La idea detrás de esto es que uno era tan consciente del pecado y de la corrupción del corazón que aquel que golpeaba su propio corazón como un castigo, ¿no? Como diciendo, Señor, mira mi corazón. Según Morris, un estudioso, dice que el tiempo verbal de golpes de pecho describe una acción continua, pero que siguió haciéndola. Y si el original no dice que se golpeaba el pecho una vez, pero él golpeó y golpeó de nuevo. Fue un acto continuo, o sea que golpeaba delante de la presencia de Dios, estaba allí, ¿no? Golpeando su pecho, como diciendo, mi corazón, necesito que limpies mi corazón, que sanes mi corazón. Era una actitud de este hombre, que no quiere decir que tengamos que hacerlo así o que tengamos que repetirlo de la misma manera. Lo que estamos diciendo es que esta era la actitud de este hombre, y como que él parecía decir, oh, este corazón, ¿no? que está sucio, que está mal delante tuyo, te pido que lo limpies, te pido que me ayudes. Esta es la manera en la que este hombre oró. Si volvemos al fariseo, podemos ver que él se consideraba no como los otros hombres, sino que se consideraba mejor que ellos, mucho más mejor que un recaudador de impuestos, ¿no? Que era un hombre que era despreciado en la sociedad en aquel tiempo. Y sin embargo, este fue el que oró con el corazón correcto delante del Padre. Bien. Hay también una antigua parábola griega que traducida se llama ilaskomai, que es en realidad la palabra de un sacrificio expiatorio. El sentido más amplio de lo que dijo el recaudador de impuestos fue: Dios, sé propicio a mí a través de sacrificio por los pecados, porque soy un pecador. O sea, él invoca el rostro de Dios, invoca el favor de Dios para ser limpio de sus pecados, ¿no? Como que esa entrega era como sacrificial. Y es fuerte verlo de esa manera, ¿no? Porque había un convencimiento real, un arrepentimiento real delante del rostro de Dios. Y ahí es donde debe ir la oración, sobre todo cuando tiene que ver con arrepentimiento, ¿no? Cuando tiene que ver con una situación de pecado, que no siempre es así. Uno puede estar pidiéndole algo a Dios que no tiene nada que ver con el pecado, pero sí es el caso de este hombre en particular. Dice, aquellos hombres que aprenden a orar con más sentido. O sea, lo que está diciendo el estudio aquí es que lo que esta parábola nos quiere llevar es a entender de qué manera conviene orar, cuál es el sentido real que tiene que tener nuestra oración delante de los ojos de Dios. De eso está hablando. Y dice después que, claro, que hablando del publicano, hablando del cobrador de impuestos, fue justificado a su casa antes que el otro. O sea que el mismo Jesús, que es el que está hablando aquí, es el que habla como si fuera en nombre de Dios, en nombre del Padre, y diciendo, Dios justificó a este antes que al religioso, ¿no? Y obviamente nosotros no podemos saber esas cosas. Jesús sí de repente puede decir esto porque es como que él lo mira desde el lugar de Dios y no desde el lugar de hombre. Entonces está bueno que él lo pueda expresar de esa manera. Nosotros nunca podríamos saber qué persona es
Dios responde en qué momento sus oraciones, o en qué momento es perdonado o en qué momento no es perdonado. Pero, y no quiero decir que Dios no quiere perdonar, quiero decir que a veces la actitud no es la correcta, que es lo que estamos hablando, y entonces para que Dios verdaderamente perdone y esa persona pueda cambiar su relación con Dios en ese momento, tiene que haber un corazón correcto delante de Él. Eso es lo que Él quiere. Bien. Él no dijo, hablando del publicano, Dios, sé propicio, no, perdón, hablando del fariseo, Dios, sé propicio de mí que no soy un fariseo. Él no dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador arrepentido. Él no dijo, Dios, sé propicio a mí, un pecador orando. Él no dijo, Dios, sé propicio a mí, soy un ser humano. Él no dijo, Dios sé propicio a mí, voy a tratar de hacerlo mejor. Simplemente oró y orando con cuerpo, alma y espíritu dijo, Dios sé propicio a mí, pecador. O sea, él simplemente se reconoció como pecador. No es que dijo, mira que estoy orando, mira que me estoy arrepintiendo, mira que soy un hombre que te necesita, mira que la próxima vez lo voy a hacer mejor. Él no habló de sí mismo. Él no se puso en primer lugar en la oración, cosa que sí había hecho el fariseo, ¿no? Pero él simplemente dijo, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Está bien? Cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esencialmente el fariseo vio la oración y la vida espiritual como una manera de ser exaltado, pero el recaudador de impuestos se acercó a Dios con humildad. La verdadera humildad es simplemente viendo las cosas tal cual como son. El fariseo se vio como algo grande cuando no lo era. Y el publicano se vio a sí mismo como un pecador que necesitaba la misericordia de Dios porque es lo que realmente era. Entonces, ver la realidad como tal tiene mucho que ver con la verdadera humildad.